La tabla contiene la cantidad máxima Y de cierta sustancia que se disolverá en 1 litro de agua, la cual depende de la temperatura. En este caso la denotamos por X. Inciso A. Construye una recta de regresión que se aproxime a los datos. B. Calcula el coeficiente de correlación y de determinación. C. Si la temperatura es de 35 grados, ¿cuántos gramos se disolverán? Bien, chicos, vamos a darle solución a este problema. Inicialmente la tabla que nos brinda está formada por 2 columnas. En este caso la de la temperatura, que la denotamos con X, y la de los gramos que se van a disolver, que lo denotamos con Y. Entonces nos decía por acá que los gramos que se van a disolver dependen de la temperatura. Eso significa entonces que X es mi variable independiente y que Y va a ser mi variable dependiente. Ok, la sumatoria de todos mis valores de X es igual a 210. ¿Por qué digo desde igual a 1 hasta 6? Porque tenemos 6 filas, ¿verdad? O bien 6 valores o elementos ¿de quién? De X. Ahora, la sumatoria de los valores de Y va a dar a 897. Luego calculamos XY por YY, X cuadrado y Y cuadrado. Y por último la sumatoria de ellos. Y ahí completamos nuestra tabla, lo cual las sumatorias las vamos a utilizar para sustituir en nuestras ecuaciones, que nos van a permitir calcular nuestro modelo. Veamos entonces, ¿qué significa XY por YY? Que cada elemento de X por cada elemento de Y se va a multiplicar en función de sus filas. Por ejemplo, X1 por Y1 será 10 por 120, o sea, 1200. X2 por Y2 será 20 por 132, es decir, 2640. De igual manera, calculamos estos valores restantes. Su sumatoria es de 33.490. X cuadrado no es más que elevar al cuadrado cada uno de los valores de X. Por ejemplo, X1 al cuadrado va a dar a 100, que no es más que 10 al cuadrado. 10 por 10, 100. X2 al cuadrado es 20 al cuadrado. 20 por 20, 400. Y así sucesivamente calculamos los demás valores. De igual manera, Y al cuadrado, ¿verdad? 120 al cuadrado es 14.400, ya que es 120 por 120. 132 al cuadrado es 17.424. Bien, la sumatoria de los Y cuadrados da a 136.615. Seguidamente calculamos la media de X, que no es más que un promedio, es decir, la sumatoria de los elementos de X entre el total de elementos. En este caso, la sumatoria nos dio a 210, y como son 6 elementos, 210 entre 6 nos da a 35. De igual manera calculamos la media de Y, que no es más que la sumatoria de los elementos de Y, o sea 897 entre 6, y eso da a 149.5. Luego calculamos lo que es la covarianza, S de XY, que no es más que la sumatoria desde igual a 1 hasta R de XY por YY menos N por el producto de la media de X con la media de Y, todo ello dividido entre N, que es el total de elementos. Sustituyendo la sumatoria de los XY por YY, ¿cuánto nos dio? 33.490 menos N, que vale 6, por la media de X, que vale 35, por la media de Y, que vale 149.5. Todo eso entre N, o sea, entre 6, nos va a dar a 349.17. Luego calculamos S en X, que no es más que la raíz cuadrada de los XY al cuadrado, ¿verdad? La sumatoria de los XY al cuadrado menos N por la media de X al cuadrado entre N. Sustituyendo, nos queda que esto es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? ¿Cuánto nos da la sumatoria de los XY al cuadrado? Nos dio a 9100.
menos n que vale 6 por la sumatoria, por la media de x que es 35, todo eso al cuadrado, y dividido entre 6. Resolviendo nos da a 17.078. Esto nos va a permitir calcular b, que no es más que s de xy entre s de x al cuadrado. ¿Cuánto vale s de xy? Acá lo calculamos, 349.17 entre s de x al cuadrado, que es 17.078, pero elevado al cuadrado. Resolviendo nos da a 1.197. Como siempre, chicos, por ahí pues ahorita va pasando el señor de los esquimos, ¿verdad? Es decir, los helados, las paletas. Bueno, sigamos. La recta en sí de regresión lineal es de la forma y igual a a más bx. Pero ¿qué ocurre? Ya calculamos b, nos faltaría calcular a. Pero ahora calculamos como la media de y menos b por la media de x. Y ya conocemos o ya hemos calculado esos valores. Entonces esto es igual a la media de y, que vale 149.5, menos b, que nos dio 1.197, por la media de x, que nos dio 35. Todo eso nos da a 107.605. Entonces, conocemos b, conocemos a, ya sustituimos en nuestro modelo y tenemos que y va a ser igual a que vale 107.605, más b, que vale 1.197 por x. Y le hemos dado solución al inciso A. Todos estos datos, ¿verdad?, de x y y se ajustan a esta recta, ¿verdad? Ok. Si ustedes sustituyen, por ejemplo, x igual 10 en esta ecuación, les va a dar aproximadamente a lo que son los 120. Bien, ahora vamos al inciso B. Calcula el coeficiente de correlación y de determinación. Entonces el coeficiente de correlación está dado por r de xy igual a s de xy entre el producto de s en x con s en y. Pero nosotros podemos sustituir esos valores, ya que s de xy, ¿cuánto nos dio? 349.17 por s de x. ¿Cuánto nos dio s de x? 17.078. Y s de y, s de y lo calculamos de esta manera: la raíz cuadrada de los y sub y al cuadrado menos n por la media de y al cuadrado, todo eso entre n. Ojo, chicos, recordemos que por acá es la sumatoria desde igual a 1 hasta 6 en este caso, ¿verdad? ¿De quién? De los y sub y al cuadrado. Es la misma fórmula que es en x, solo que en vez de trabajar con x, trabajamos con y. Entonces, si sustituimos, ¿cuánto vale la sumatoria de los y al cuadrado? 136.615 menos n, que vale 6, por la media de y, que vale 149.5, y esto al cuadrado, entre n. Resolviendo nos da a 20.467. Ese es el valor que sustituimos acá en el denominador por s de y. Entonces, 349.17 entre el producto de estos dos valores nos da a 0.998. Y ese sería nuestro coeficiente de correlación. Ahora, nuestro coeficiente de determinación simplemente se le va al cuadrado dicho valor, es decir, el coeficiente de correlación. Y 0.998 al cuadrado nos da a 0.996. Eso significa entonces que hay un fuerte grado de relación o correlación entre las variables. Es decir, que sí depende entonces el grado de los gramos de
tenemos acá de la sustancia que se va a disolver, depende en gran medida de la temperatura. Bien, y por último calculamos que si la temperatura es de 35 grados, ¿cuántos gramos se disolvieron? Entonces nos están dando X, que es la temperatura, sustituyamos. Si X vale 35, ¿cuánto valdrá Y? Simplemente Y va a ser igual a 107.605 más 1.197 por 35, y esto nos da a 149.5 gramos. Entonces significa que si la temperatura está a 35 grados, se van a disolver 149.5 gramos de esa sustancia. Bien amigos, este ejercicio ya lo tenía, como pueden ver, resuelto en la pizarra o planteado en la pizarra, con el objetivo de ganar tiempo en el momento de la grabación, ya que esto es puro cálculo, era pura calculadora, y pues eso hacía que el video fuera más largo. Acá la idea era de que comprendieran, ¿verdad chicos? Compartir cómo se construye la tabla y saber sustituir o usar los modelos que nos van a permitir obtener nuestra recta de regresión, así como el coeficiente de correlación y de determinación. Bien amigos, recuerden suscribirse, compartir y darle like. Saludos y bendiciones.